Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio número 5 de esta primera parte que es de repaso, que dice: las patas de un caballete miden 1 metro de alto, se desea que la mesa quede a 70 centímetros de altura. ¿Cuál debe ser la distancia de apoyo entre sus patas cuando el caballete esté abierto? ¿Cuánto medirá el ángulo que forman sus patas cuando esté abierto? Así que tenemos dos preguntas. La primera nos pide la apertura de las patas. Vamos a hacer un bosquejo. Tenemos un caballete abierto. Nos dice ahí, es un poquito grande a ver si se lee bien. Nos dice que las patas son de 1 metro. Y queremos que cuando esté abierto, la altura sea de 70 centímetros. O sea, vamos a ponerlo en metros, 0,7 metros. Esto sería el piso. O sea, acá esto sería el piso. Y el caballete abierto tiene que llegar a 70 centímetros de altura. Bueno, la altura de un triángulo sabemos que es un segmento perpendicular, por lo tanto podemos decir que este ángulo es recto. Y lo que vamos a tener acá son dos triángulos rectángulos que se forman. Vamos a poner número a estos puntos para identificarlo. Vamos a llamar a este punto H, a este punto B, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que tenemos es un triángulo ABH. Vamos a hacer acá el bosquejo, que es un triángulo rectángulo del cual conocemos la hipotenusa y uno de los catetos. Bueno, la primera pregunta es: ¿a qué distancia se deben apoyar las patas? Esta distancia sería la mitad. Entonces vamos a calcular esta distancia y al multiplicarla por 2 vamos a tener la distancia entre las patas, que es lo primero que nos preguntan, ¿no? Bueno, como tenemos un triángulo rectángulo y conocemos dos lados, lo más sencillo creo que es usar el teorema de Pitágoras, que ya repasamos en el video anterior, que decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? En general, en un triángulo rectángulo ABC, la hipotenusa le llamamos A, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, acá lo que nosotros tenemos, vamos a llamarle a esta distancia X, tenemos la hipotenusa, tenemos uno de los catetos. Entonces planteamos el teorema de Pitágoras, sustituyendo los valores me quedaría que 1 al cuadrado es igual a 0,7 al cuadrado más x al cuadrado. Y lo que tenemos que hacer es despejar el valor de x. Pasamos restando 0,7 al cuadrado, entonces me quedaría 1 al cuadrado menos 0,7 al cuadrado igual x al cuadrado. Si hacemos la cuenta, bueno, 1 al cuadrado no precisamos, ¿no? Calculadora. 0,7 al cuadrado nos da 0,49. Tampoco hubiéramos precisado calculadora para hacer eso, pero lo anotamos acá. Entonces me queda 1 menos 0,49 igual x al cuadrado. Para despejar x usamos raíz cuadrada de 1 menos 0,49, que es 0,51, ¿no? Esto da 0,51. Y raíz cuadrada de 0,51 da 0,714, que como la tercera cifra es un 4, lo voy a aproximar directamente a 0,71. Así que x representa la distancia desde H hasta B, 0,71. Por lo tanto, la distancia entre patas, vamos a llamar a este punto C, la distancia de B a C va a ser el doble, porque esto es un triángulo isósceles. Por lo tanto, la altura divide a la base en el punto medio. Esas propiedades que supongo que ya conocerán o habrá que repasar un poquito. Pero la distancia va a ser de C a B, va a ser 0,71 por 2. O sea que la distancia de C a B es 1,42, ¿no? Sería metros. No, nunca pusimos las unidades
pero sería metros. Bueno, la segunda parte lo que nos pide es calcular el ángulo. Entonces vamos a hacer nuevamente nuestro triangulito, que era la mitad, digamos, del caballete. Acá tenemos 1 metro, acá la altura que nosotros queríamos, y ya calculamos la distancia acá que nos había dado 0,71. Lo que nosotros queremos hallar es este ángulo, que después vamos a multiplicar por 2 para obtener el ángulo de apertura, como nos pide acá, ¿no? Que forman sus patas. Aclaro que nosotros podríamos haber hecho esta parte sin haber hecho la primera. ¿Por qué? Si yo conozco este lado y usando la relación adecuada, la relación trigonométrica adecuada, podemos calcular el ángulo sin necesidad de haber calculado esta medida. Vamos a repasar un poquito. El seno de un ángulo habíamos visto que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si yo no hubiera hecho la parte 1, si yo no tuviera este dato, lo que yo voy a tener es como dato el ángulo, el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Quiero hallar el ángulo, entonces puedo usar directamente la relación coseno, porque recordamos que si yo tengo una relación que tiene dos datos y lo que me piden hallar, la puedo usar. Después que hallé este lado, ahí puedo usar cualquiera de las tres razones, porque ya tengo todos los lados conocidos. Podría usar seno, coseno, tangente. Pero vamos a usar los datos originales. 0,7, que es la altura que queremos, y 1 metro, que es la medida del caballete, que en este caso sería la hipotenusa. Entonces, sustituyo los valores conocidos. Coseno de alfa igual cateto adyacente, que es 0,7, dividido la hipotenusa, que es 1. O sea que coseno de alfa va a ser igual a 0,7. Por lo tanto, y acá viene algo importante, cuando nosotros conocemos el valor del coseno y queremos hallar el valor del ángulo, lo que usamos es la tecla de la calculadora, la función inversa que está así en la calculadora, coseno a la menos 1, que son las funciones que aparecen en naranja en la mayoría de las calculadoras y se activan usando la tecla Shift. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es calcular coseno a la menos 1 de 0,7. Con la tecla Shift activo esa función, coseno a la menos 1 de 0,7, que me da 45,57 grados. Pero el problema original, el ángulo de apertura de las patas del caballete sería el doble. Si nosotros calculamos este ángulo, 45,57, el ángulo total va a ser el doble por propiedades de triángulos isósceles. O sea que el ángulo que yo quiero, el ángulo entre las patas, ¿no? De las patas, es 45,57 grados por 2, que da 91,14 grados. Aproximadamente 91,14 grados. Entonces tenemos la resolución de las dos partes, la distancia entre las patas, 1,42 metros, el ángulo que forman las patas, 91,14 grados. Nos vemos entonces en el próximo video, donde vamos a resolver el ejercicio 7.